Hola, queridísimos amigos. Los defensores de la verdad debemos pensar más allá de la narrativa oficial prefabricada. Artículo de opinión. Conflicto malicioso. Mundo multipolar. Choque de intereses. Conspiración financiera. Contra la línea de tiempo dorada. La coalición no apoya esta guerra. Comenzamos. Las guerras son trágicas porque causan la muerte de seres humanos inocentes. Según Cobra, el conflicto actual habría sido impulsado por fuerzas oscuras con el fin de interferir en la línea temporal dorada. También sostiene que se ha intensificado la lucha por el control del tiempo. Por ello, las fuerzas de la luz y las personas sensatas no respaldan este conflicto ni ningún otro. Y por esa razón siempre me he declarado pacifista. Es solo cuestión de tiempo antes de que se erradique el mal y se libere el planeta finalmente. El modelo de extracción de riqueza que subyace a cada guerra selectiva sigue un patrón predecible. Se genera destrucción, se presta dinero para la reconstrucción a través de los mismos intereses que destruyeron la infraestructura y posteriormente se extrae un beneficio perpetuo mediante el servicio de la deuda. La situación geopolítica actual refleja el pánico que siente el viejo sistema a medida que se acerca a su autodestrucción. Según Hal Turner, el objetivo final es el cumplimiento de las profecías del Armagedón. A las tropas se les dijo que la guerra contra Irán era el plan de Dios vinculado al Armagedón. La Fundación para la Libertad Religiosa recibió más de 110 quejas que describen la guerra como aprobada por la Biblia y una señal del fin de los tiempos. Describieron el bombardeo de una nación soberana de 90 millones de habitantes como un acontecimiento bíblico. Moralidad. Según Andrew Napolitano, es moral un acto de una persona o de un gobierno cuando se ajusta a un conjunto universal de principios diseñados para promover el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia. Estos principios son accesibles para todos los adultos con capacidad de razonamiento. A su juicio, el individuo es moralmente superior al Estado porque todos los seres humanos poseemos derechos naturales, conciencia y libre albedrío. Por supuesto, somos libres de obedecer a nuestra conciencia o de violarla, libres de respetar los derechos naturales de los demás o de transgredirlos. Cuando transgredimos los derechos naturales de los demás, nuestra conducta es inmoral. Cuando las leyes protegen los derechos naturales, son válidas y morales, pero esas mismas leyes son inmorales cuando transgreden los derechos naturales como la libertad de expresión, confiscando la propiedad, restringiendo la libre circulación o invadiendo la privacidad personal. Según Teología Diaria, el presidente Trump fue sometido a programación mental basada en traumas durante su estancia en la Universidad de Fordham, controlada por los jesuitas, en 1966. A su juicio, esta programación ha creado una división en su personalidad, con una parte positiva que intenta hacer el bien y otra que está controlada por sus manipuladores. Control financiero. Según Cobra, todo es cuestión de dinero y de tratar de impedir que se consolide una vía alternativa al viejo sistema. Se han desarrollado sistemas monetarios alternativos y se ha avanzado hacia la aplicación del patrón oro, lo que representa una amenaza para el sistema. Irán no es simplemente un campo de batalla geopolítico, sino una zona primordial de activación espiritual. El levantamiento de mujeres de 2022 no fue una mera protesta civil. Representó el despertar de la energía femenina vinculado a la reactivación de la línea temporal positiva de la diosa Qajar. La dinastía Qajar reactivó los misterios de la diosa en la corte persa a principios del siglo XIX, y ese hilo conductor energético se retoma ahora.
La primera victoria de la energía renovada de la diosa se manifestó con la disolución formal de la policía moral. Esto se entiende como un avance decisivo que reafirma el principio femenino frente a milenios de represión. Los antiguos linajes persas impulsan esta energía de la diosa en contraste con los linajes del Imperio Romano que continúan explotando las huellas energéticas de la guerra romano-persa para alimentar los conflictos modernos. Objetivos en plural, quiero decir. Según Cobra, el objetivo final de este conflicto sería una derrota estratégica de China que podría resultar contraproducente. Al parecer, Irán está recibiendo discretamente mucha ayuda externa. China está produciendo drones en masa y se teme que estén muertos cientos de militares y técnicos chinos, ya que se escondían en búnkeres subterráneos destruidos por ataques aéreos. Mientras tanto, el Wall Street Journal afirma que Rusia ha compartido tecnología con Irán y ha proporcionado información para localizar objetivos en sus ataques con drones y misiles. Según Martin Armstrong, los ciclos advierten que no se podría ganar esta guerra. A su juicio, enviar tropas sería una misión suicida. Añade que no se puede afirmar que ya hemos ganado al destruir su armada y bombardear sus operaciones en superficie, porque hay decenas de instalaciones subterráneas profundas a las que no puede llegar ningún misil. Cree que se ha subestimado a Irán y que no se escuchó el consejo de la inteligencia. Al reconocer que el petróleo está perdiendo su estatus como ancla principal, se está aprovechando su dominio en inteligencia artificial para mantener la demanda de divisas. Según Ehsan Legari, se han fracturado los cimientos del orden financiero mundial y esto sería el preludio de un colapso sistémico. Lo que comenzó como una estrategia para neutralizar amenazas regionales se ha convertido en el catalizador de un mundo multipolar donde se distribuye el poder entre múltiples centros. Consecuencias. Este conflicto ha provocado una volatilidad extrema en el precio del oro, lo que ha llevado a los grandes inversores a liquidar sus reservas de metal precioso para obtener el efectivo que tanto necesitan. Esta caída del precio irá seguida en algún momento de un aumento más drástico de los precios del oro. Turquía desechó 58 toneladas de oro tras el inicio de la guerra con Irán, lo que provocó un desplome del precio. Los estados del Golfo están liquidando oro y plata porque el cierre del estrecho de Hormuz acabó con sus ingresos procedentes del petróleo. Necesitan liquidez inmediata para financiar la guerra y defender sus monedas. El dinero no desapareció. Lo más probable es que vuelva al dólar por pura supervivencia. Cuando los fondos soberanos empiezan a deshacerse del oro y la plata para sobrevivir, eso afecta al precio del mercado de forma gigantesca e inmediata. Divulgación. En un aspecto más positivo, continúa la presión para que se divulgue la información cósmica y esto se podría poner más interesante. Sigue creciendo el impulso para sacar a la luz los archivos ocultos sobre ovnis que han permanecido enterrados durante décadas. Esto se podría poner muy interesante porque la publicación sobre ovnis podría incluir vídeos y fotos de naves no humanas que demuestren que no estamos solos. El dato más convincente son las fotografías satelitales de naves en el espacio sobre la Tierra que no son de fabricación humana. Por eso, las fuerzas oscuras están tratando de eliminar a personas claves que podrían desencadenar la revelación. El general que custodiaba a los ovnis desapareció días después de la orden de Trump de revelar toda la información. Noticias del reseteo. Google migrará su cifrado ante la amenaza cuántica. Ariel denuncia que han desaparecido en los últimos meses científicos que investigan en ingeniería inversa y en tecnologías suprimidas. Robert Kiyosaki, el famoso de hombre rico
Padre rico, hombre pobre, o no me acuerdo ya el nombre. Pues bien, el señor Kiyosaki afirma no estar seguro de qué botón hará estallar la mayor burbuja de la historia. Pero no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. A su juicio, el oro alcanzará los $35.000 la onza. Oriente Medio. Más de 3.500 soldados estadounidenses llegan a Oriente Medio. Estados Unidos no tiene planes inmediatos para una invasión terrestre. La guerra entra en su segundo mes y Estados Unidos prevé su final en 2 semanas. Marco Rubio prevé que la operación militar termine en cuestión de semanas. Estados Unidos e Israel atacaron plantas nucleares en Irán. Estados Unidos cree haber destruido solo 1/3 de los misiles de Irán. El jefe militar israelí advierte que su ejército se acerca al colapso interno. Gran Bretaña asume el mando de la fuerza multinacional en el estrecho de Hormuz, mientras Irán rechaza la propuesta de alto el fuego. Los hutíes de Yemen lanzan un ataque con misiles de crucero contra el sur de Israel. El G7 acuerda proteger el estrecho de Hormuz, pero solo cuando termine la guerra. ¿Está vivo Netanyahu? ¿Está vivo el nuevo ayatolá Jamenei? ¿Fueron atacadas las bases en Oriente Medio? ¿Está sufriendo daños importantes Israel? ¿Se está utilizando la inteligencia artificial para manipular a la población? ¿Qué pasará con la OTAN ahora que se sabe que los países europeos no le van a ayudar en la guerra actual? Preguntas de Rafa Pal. Economía. El petróleo sube un 55% y la bolsa pierde el 8% tras el primer mes de conflicto. El oleoducto saudí que se desvía de Hormuz alcanza 7 millones de barriles. El petróleo a $100 está solucionando el problema presupuestario de Rusia. 2 meses más de guerra podrían hacer que el petróleo alcanzara los $200. Los bancos centrales se deben preparar ante la inflación, advierte la OCDE. El conflicto bélico eleva la incertidumbre económica mundial, según la Reserva Federal. El Banco de Inglaterra advierte de severas consecuencias por la escalada bélica. La guerra deja al desnudo la dependencia al sector turístico. El colapso de la cría de insectos demuestra lo que no quieren los consumidores. Europa. El conflicto bélico afectará a la zona euro. Los europeos preocupados por las guerras. La Unión Europea odia a Hungría y ama a Ucrania. Los rusos creen cada vez más en fuerzas sobrenaturales, según una encuesta. La reparación de Chernóbil costará 500 millones para contener la radiactividad. España. El PP asegura que España vive en una situación de desastre político. El 60% de los españoles siente que su talento está desaprovechado. Desplome histórico del precio de la electricidad. Cae un 99% en una semana. ¿Será por el gas de Argelia? La oferta del alquiler se desploma un 61% y los precios se disparan un 40%. El IBEX firma su primera semana en positivo desde el inicio de la guerra. Se ha acelerado el IPC al 3,3% con el petróleo disparado por encima de los $114. El nuevo sueño americano es jubilarse en España, Italia, Francia, Costa Rica o Panamá. Gibraltar comienza a construir su mini Marbella. Shakira vende 450.000 entradas para su residencia en España. Américas. México no tiene capacidad para sustituir las importaciones de China. México localiza 2 catamaranes que llevaban 7 días perdidos rumbo a Cuba con ayuda. Argentina evita pagar 16.100 millones tras su victoria judicial en Estados Unidos.
Argentina declara al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.